Hemos tenido meses muy volátiles en el mercado y en todo el mundo por distintos temas, por temas de aranceles, por temas de geopolítica, lo que está ocurriendo en Medio Oriente entre Israel e Irán, el tema fiscal en Estados Unidos y también, bueno, los aranceles, el tema comercial. Y en ese mundo tan volátil la gente siempre está buscando oportunidades de inversión, a río revuelto, ganancia de los pescadores, dicen. Por eso me interesaba hablar con una persona que maneja su visión sobre un tipo de activo que a veces da muchas ganancias y a veces también da muchas pérdidas, el de la renta fija o los bonos corporativos en América Latina. Por eso estoy con Josefina Valdivia, directora del equipo de Research de Credicorp Capital, corredora de bolsa en Santiago de Chile. Josefina, muchas gracias por acompañarnos hoy en Bloomberg en español. Bueno, gracias Eduardo por invitarme. Josefina, en este escenario tan volátil, entonces, ¿es atractivo invertir en bonos corporativos de América Latina? ¿Es un refugio seguro? La verdad es que la renta fija corporativa emergente en general ha mostrado bastante resiliencia ante todos estos movimientos. Primero tuvimos el Día de la Liberación, que fue realmente algo que generó mucha volatilidad en los mercados y ahí sí vimos una ampliación importante en los spreads. Pero a medida que las tensiones comerciales han ido cayendo, los spreads ya se han recuperado prácticamente a los niveles que estábamos viendo a fines de marzo. Hoy día la volatilidad asociada al conflicto en Medio Oriente en las últimas semanas, que hemos tenido un montón de ruido como tú mencionas, los spreads en general se han mantenido bastante estables. Entonces eso muestra un poco la resiliencia de la clase de activos y que yo creo que se fundamenta en el fuerte perfil crediticio de las compañías emisoras de deuda. La verdad es que hay bastante consenso entre los inversionistas que las compañías que tienen bonos hoy día en el mercado están con muy buenos balances, con bajos niveles de endeudamiento que ha ido bajando en los últimos años, con perspectivas de crecimiento, tanto a nivel de ingresos como de EBITDA. Y si uno mira las expectativas de defaults, también han caído bastante y se encuentran por debajo de los promedios históricos. No en todas las regiones emergentes, pero en su mayoría. Entonces, todo eso ha dado, en el fondo, espacio para esta resiliencia en términos de la volatilidad de los spreads, que obviamente cuando la volatilidad de los mercados es muy alta se refleja, pero esta recuperación te muestra que el apetito por riesgo por esta clase de activos se mantiene y que la verdad es un segmento bien interesante incluso con toda esta volatilidad. Pero entonces, ¿cuál va a ser la tendencia de los spreads que mencionas? O sea, ¿vamos a seguir que se están estrechando estos spreads y sigue siendo un buen momento para invertir en la renta fija de América Latina? Mira, la verdad es que, como tú mencionas, tuvimos puntos de entrada interesantes luego del Día de la Liberación, cuando los spreads se ampliaron, hoy día han vuelto a apretarse. Y si los miramos versus los spreads de los últimos 10 años, los spreads se ven bien apretados, están cercanos a sus mínimos históricos en el fondo. Entonces, claro, uno dice, hay todavía espacio en la renta fija, pero la verdad es que yo creo que sí, porque estamos en un contexto de tasas también muy interesante. Tuvimos una década casi completa con tasas muy bajas. Fue una época en que al final del día la gente ya ni miraba mucho la renta fija porque no era atractivo. Hoy día estamos de nuevo con tasas muy interesantes. Es cierto que el componente de la tasa base, que es la tasa del tesoro, que está más alta, explica parte importante de esa tasa más alta. Pero de todas maneras los retornos, porque al final del día esa tasa que cuando tú compras un bono hoy día una tasa alta, es un poco el devengo y el carry que vas a tener en los próximos años. Entonces, todavía sigue siendo un buen punto de entrada, sobre todo porque está accediendo a estas buenas tasas sin tomar mucho riesgo. Como te mencionaba antes, el fundamento de las compañías se encuentra muy sólido, mucho mejor de lo que estuvo la década pasada. Entonces está accediendo a niveles de tasa sobre el 6% en compañías que están sólidas en términos de crediticio. Entonces yo creo que eso va a seguir impulsando la demanda por la renta fija, pero ya no inversionistas que estén buscando una apreciación de spread, sino que simplemente un carry que se ve bien interesante y un riesgo de retorno que es bien atractivo al final del día. Quería ver si puedes profundizar un poco más sobre algo que dices, sobre esta fortaleza de los balances, porque llama la atención. En noticias a veces uno sabe de grandes quiebras, empresas que caen en bancarrota, pero estos balances más fuertes se debe a que han pagado su deuda básicamente o han optimizado sus operaciones. Yo te diría que las compañías post pandemia han sido más cautas, han ido tratando de mejorar sus balances y te diría que todavía la inversión ha estado más acotada, entonces
han salido a emitir deuda para refinanciar deuda que estaba venciendo, para mejorar los perfiles de vencimiento, más que para financiar CAPEX. A medida que las economías también, ahora si nos enfocamos en la TAM, las economías de la región han tenido una recuperación cíclica, eso también se ha reflejado en los resultados de las empresas, y no estamos viendo a las empresas usando esa mejor generación de caja todavía para invertir de manera relevante, sino que para reducir sus niveles de endeudamiento. Entonces, todo eso ha ayudado a que hoy día las compañías estén con balance bastante más fuerte, y eso se refleja, bueno, los niveles de apalancamiento consolidados. Si uno mira el consolidado a nivel regional, se ve en los cambios de clasificación. Hemos visto un balance mucho más positivo entre las bajas de clasificación y subidas de clasificación en general, y la verdad es que yo creo que todo eso es lo que explica que los fundamentos hoy día estén más fuertes. Hubo también varias quiebras post pandemia o durante la pandemia, entonces esto también limpió un poco el universo de bonos, porque todas las compañías que tuvieron problemas ya un poco ya están saliendo ahí o están en proceso, pero no han habido nuevas sorpresas. Obviamente también un contexto global que, a pesar de todo el ruido que ha habido, no ha afectado al final del día tanto los datos reales de crecimiento, también ha ayudado. También relacionado con algo que dices, en un escenario en que se vendrían recortes de tasas de la Fed, ¿esto va a beneficiar a los bonos corporativos LATAM? Sí, de todas maneras. Yo creo que va a ser muy relevante lo que haga la Fed en los próximos meses. El mercado está esperando algo más de 2 bajadas. Yo creo que si eso se materializa, va a ser positivo para el clase de activo. Vamos a ver más apetito por riesgo probablemente por mercado emergente. Y al final del día, bueno, como funciona la renta fija, si las tasas bajan también tienen una mejora en el precio de los bonos. Ahora, hay algo que también va a ser muy importante, que es el tema fiscal en Estados Unidos, y eso es un riesgo que hay que mirar de cerca, porque podría afectar las tasas más largas, las tasas base más largas, y eso sí podría ser negativo para la clase de activo, que no tiene que ver tanto con el tema de los spreads o la prima por riesgo, sino más bien por la tasa base. Y yo creo que el foco del mercado va a estar ahí también en los próximos meses. O sea, va a ser este equilibrio entre lo que haga la Fed, que afecta probablemente más a las tasas más cortas, y lo que termine pasando a nivel fiscal, que podría afectar las tasas más largas. Ahí va a ser muy relevante manejar duración en los portafolios para un poco reducir el impacto de estos movimientos. ¿Y cuáles son los top picks, las oportunidades que hay entonces en América Latina en esta categoría? Mira, como comentábamos antes, la verdad es que los spreads están apretados. Entonces se vuelve obviamente mucho más desafiante para nosotros, haciendo el análisis, encontrar buenas alternativas. Opciones, buscando bonos, generalmente nosotros tenemos que buscar bonos que veamos que los spreads están muy altos y que no se condicen con los fundamentales. Eso se vuelve desafiante, y hoy día estamos buscando más alternativas de carry, como en el fondo aprovechando estas tasas altas y estos riesgos que son bastante acotados. En general estamos tratando de mantener una postura algo defensiva aún por todo el ruido que existe a nivel internacional todavía, y en ese sentido nos estamos enfocando en sectores más defensivos como el sector de retail, el sector de financiero, y en menor medida quizás el sector de utilities, que se ve algo más caro. En el sector retail y consumo, la verdad es que vemos compañías que se están beneficiando mucho de la recuperación cíclica, sobre todo en las economías andinas. Estamos viendo tasas más bajas, inflación más baja, y eso está beneficiando a las compañías de retail. Y ahí es donde tenemos la verdad, vemos que hay bonos atractivos. Hoy día nuestro favorito en el segmento es Cencosud. Creemos que el carry que ofrece para el riesgo se ve interesante, y la verdad es que es nuestro favorito en el sector. Después, el sector financiero es un sector que también está con bonos fundamentales, y que está bien aislado del contexto global. Entonces te permite un poco tener más exposición a la región sin contagiarte mucho de lo que pueda pasar afuera. Acá, tratando de buscar un poco más carry, estamos tratando de mantener la mayor cantidad de recomendaciones en bonos subordinados bancarios. Estos son bonos que por estructura son más riesgosos, porque son subordinados, en el fondo es deuda subordinada, pero estamos enfocándonos en estos bonos subordinados de bancos grandes, bancos que tienen importancia sistémica en sus países, y que son bancos que hoy día están con buenos niveles de capitalización, con buenos niveles de rentabilidad, y buena calidad de cartera. Entonces, es cierto que estás en una estructura más riesgosa, pero ganando exposición a un banco que es bastante sólido por el lado del fundamental.
Y eso la verdad es que lo vemos muy interesante en términos de riesgo-retorno porque son tasas bien atractivas. Ahí los bonos que más nos gustan, yo te diría que son los bonos de México, los subordinados de Banorte y los subordinados del BBVA Bancomer. Yo te diría que son nuestros favoritos, tanto por cómo transan versus soberano y también por el fundamental y la capitalización de esos bancos, que realmente se han visto algo golpeados por el ruido que ha tenido México en torno a tarifas, pero la verdad es que creemos que dado el fundamental propio del banco y el nivel crediticio que tienen hoy día, podrían aguantar cualquier ruido. Después también nos gustan algunos subordinados en Colombia, Colombia con algo más de riesgo porque estamos con todo el tema fiscal allá, que probablemente vamos a tener bajas de clasificación soberana, pero vemos que eso está bastante preciado ya. Así que los bonos de la vivienda y los bonos de Bancolombia también nos parecen interesantes. Y si uno quiere una opción algo más defensiva, dentro del mundo subordinado también están los bonos peruanos, los bonos de Interbank. Son bonos que transan mucho más apretados, pero si alguien está buscando algo menos de riesgo, también es una opción interesante. Y en el segmento de utilities, como te mencionaba, la verdad es que estamos viendo los bonos más apretados. Yo creo que todo el mundo ha jugado un poco esta opción defensiva, pero dentro de esta industria, los bonos de AES Andes en Chile, tienen unos bonos perpetuos que también por estructura son un poco más riesgosos, creemos que ofrecen tasas atractivas, y también los bonos de PM, una compañía colombiana que es un quasi-SO porque es parte de la Municipalidad de Medellín, que se ha visto impactada también por el ruido a nivel soberano, pero si uno va al fundamental propio de PM, la verdad es que lo vemos bastante sólido, con bastantes mejoras en la historia que nos hacen estar posicionados en ese bono también. Última pregunta, Josefina. ¿Cuáles serían entonces los temas de la región que te preocupan un poco o que podrían cambiar un poco este escenario? Tú mencionas, por ejemplo, el tema de México, también mencionaste el tema fiscal en Colombia, Brasil no los has mencionado en todo este momento. ¿Cuáles son los temas que te preocupan? Mira, yo creo que obviamente el tema político siempre es muy relevante. Tenemos elecciones en Chile este año, el próximo año Perú, Colombia, Brasil, o sea, estamos con un calendario de elecciones muy, muy fuerte. En general, la expectativa que hemos sentido y la sensación que recibimos también de los inversionistas es que están esperando un cambio más hacia el centro y hacia candidatos más pro mercado. Entonces, cualquier desarrollo que se vaya como hacia otro lado podría ser negativo. Lo que estamos viendo en Chile hoy día con las encuestas que están mostrando mayor preferencia por candidatos más de extremo, podría ser algo que genere algo de ruido en los procesos eleccionarios en estos otros países y cambie un poco estas expectativas. Entonces eso yo creo que es bien importante de seguir. Obviamente Chile siendo el primero puede marcar pauta. Esto va a ser muy relevante en Colombia. La verdad es que Colombia está pagando una prima muy grande. Los niveles de spread a nivel soberano y en la misma línea los corporativos están pagando están incorporando bajas de clasificación de casi dos notch para Colombia, que es bastante agresivo. Y yo creo que hay una prima importante asociada al impacto del presidente Petro. Entonces hay un espacio grande para que los spreads se aprieten si es que vemos un cambio en las tendencias y a medida que la carrera presidencial va avanzando y hay mayor claridad de si podríamos tener a alguien más pro mercado. Yo creo que Colombia podría tener un rally importante, así que eso hay que seguirlo bien de cerca. Y bueno, y Brasil está un poco más lejos en elecciones, son recién hacia finales del próximo año, así que visibilidad es muy poca, pero también va a ser muy importante sobre todo lo que tú mencionabas del tema fiscal. El tema fiscal es muy relevante hoy día en Colombia y Brasil. Eso es algo que vamos a seguir de cerca en los próximos meses y también podría generar volatilidad, pero un cambio de gobierno hacia un presidente más pro mercado probablemente va a tranquilizar a los inversionistas por el lado fiscal también. Entonces yo creo que esos son los temas más relevantes hoy día, el tema fiscal y el tema político. Obviamente las tarifas, que haya un escalamiento de nuevo para México es muy relevante. Hoy día estamos viendo un impacto acotado en la región con la información que tenemos hoy día, pero sabemos que eso puede cambiar. Todo puede cambiar tan rápido. Todo puede cambiar, así que yo te diría que eso es lo que más podría afectar en el corto plazo nuestro view y nuestras recomendaciones. Josefina Valdivia, directora del equipo de Research de Credit Corp Corredores de Bolsa en Santiago de Chile. Muchas gracias por habernos acompañado en Bloomberg en Español.